¿Qué es la corrupción? La corrupción es el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados que aplica a cualquier tipo de corrupción, sea pública o privada. La corrupción se clasifica en tres formas: gran corrupción, pequeña corrupción y corrupción política, en donde la gran corrupción es el abuso del poder a alto nivel que beneficia a pocos a expensas de muchos, causando grandes daños generales a las personas ante la sociedad. La pequeña corrupción es el abuso cotidiano de los servidores públicos con los ciudadanos comunes. Corrupción política es la manipulación política de instituciones y reglas de procedimientos responsables de formas de decisiones que abusan de su posición para obtener su estatus, su poder y su riqueza. La corrupción se retroalimenta en dos vías: externa o interna. ¿A qué me refiero con esto? Que puede empezar desde el entorno familiar o el entorno social. Podemos criar buenos hijos, buenas personas, pero si el entorno está corrupto, lamentablemente los arrastrará a esta conducta para poder así ciertamente encajar o adaptarse al sistema. Estamos en un tiempo de verdadera crisis moral, donde los valores de quienes nos dirigen evidencian la falta de solidaridad, honestidad e integridad. Coincidente, ha sido una espiral progresiva de antivalores que han sido impulsados con fuerza durante los últimos 15 años y publicitada por los medios de comunicación a través de noticias, novelas, programas, música y demás formas como algo para reír o tomarlo de manera normal, sin considerar el efecto actual que cobra hasta vidas humanas. Cuando hablamos de la forma de administración del gobierno y sus representantes en relación al manejo económico y con todo ese circo visual, tenemos a jóvenes y niños de espectadores, poniendo en riesgo conceptos fundamentales de, como dije al inicio, valores morales, haciendo parecer como que si robar, estafar, mentir, reírse del dolor ajeno es normal y gracioso. La solución está desde la casa, las familias. Los padres de familia debemos visualizar este problema para incentivar a nuestros hijos en valores que se asienten en el amor y consecuentemente en el respeto hacia los demás. Y eso solo se dará si reinsertamos la educación cristiana. Nótese que no digo religiosa. Y la oración en los hogares, en primer lugar, debe ser primordial. Y en los centros educativos debemos esforzarnos por dar ejemplo a nuestros hijos, cuidar lo que observamos en televisión, hasta las palabras que decimos, motivar e incentivar a ser mejores y no permitir que influencie todo lo negativo que se pueda ver por los medios de comunicación y distracción. Debemos impulsar a los medios de comunicación que presenten programas de formación o información que sea atractiva y que a la vez edifique a los niños, jóvenes y adultos. Ya basta de películas o series donde solo se idolatran actividades ilícitas y a héroes que en realidad son delincuentes, como capos de la mafia, asesinos y demás. Estos crean un concepto errado y provocan que los jóvenes tomen como ejemplo y que tengan delirios de Hampton, lo que ha provocado miles de muertes en las calles. Una de las soluciones para combatir la corrupción es que debemos iniciar desde casa, en las escuelas. Debemos fomentar la verdadera identidad en aquellos niños que cada día aprenden algo nuevo, y que esta identidad permanezca y no cambie con el paso de los años, por presiones externas que luego tendrá como consecuencia lo que actualmente conocemos, lo que yo le llamo el virus de la pérdida de identidad, donde los jóvenes ya no saben ni quiénes son realmente, porque han optado formas de conducta que antes no tenían y que ellos lo ven como normal. Pero desde ahí su carácter se va formando y nosotros somos lo que somos cuando estamos solos. Sin embargo, la sociedad ignora este punto fundamental, que desde ahí también es parte del desarrollo de un buen país. Posteriormente debemos arrebatarles a los inmorales, a los perversos, la dirección del gobierno,
eligiendo buenas personas que nos representen o nosotros representándonos con voz en cualquier medio y de cualquier forma. Por otro lado, nosotros somos lo que permitimos que esta lacra corrompa nuestro país. Debemos cambiar nuestra forma de pensar, dejar de ser observadores y comenzar a ser los protagonistas de la historia del Ecuador. Es momento de ser críticos, analistas, políticos, ver más allá de las propuestas y ser realistas con lo que de verdad le favorece a nuestro país. Yo he sido partícipe de varios escenarios en donde siempre he podido escuchar el mismo trabalenguas. Todos los políticos roban. Basta, terminemos con esta ideología barata que nos ha perseguido por décadas. Es momento de crear una nueva generación de personas que cambie a todos, que cambie el país, que cambie el mundo. Seamos la diferencia y marquemos un nuevo inicio. Cabe recalcar que la corrupción viene dada en cómo las personas se dejan llevar por sus intereses, el soborno y sobre todo el dinero, el cual ahora en nuestra sociedad mueve todo, llevando así al abuso, desorden, discordia y a una desestructuración social, política y económica que afecta a las personas en el Ecuador. Y ahora en estos tiempos que ha aparecido esta nueva enfermedad llamada el coronavirus, hemos sido víctimas de cómo los funcionarios públicos violentaron nuestros derechos, donde se evidenció un desabastecimiento en hospitales en todo el país y en centros de salud. Los funcionarios no se han preocupado por el bienestar de los ciudadanos, sino en sus propios intereses. En el fondo, la corrupción se convierte en un problema natural al marco formativo y conductor, donde el individualismo, consumismo y la carencia de valores, el afán al poder y la codicia son reflejados de cómo las personas son débiles de carácter. Para conseguir equidad y justicia debemos escoger hombres y mujeres de bien que sepan capaces de llevar esta gran misión hasta el final y siendo unas grandes personas. Debemos saber que lo más importante es recuperar el amor a Dios, ya que hemos perdido por preferir nuevos estilos de vida. Inculcarlo hará que nuestra conciencia nos acuse cuando nos inclinemos a algo honesto. Atacar todo acto deshonesto con justicia fuerte, denunciar, hacer que se corrija lo que está mal e insistir que se aplique la ley a todos quienes cometan corrupción. Dar y obtener información a través de los medios de comunicación, permitiendo mostrar los actos de corrupción sin restricción de leyes. Mordaza. Leyes internas del Ecuador. No faltan normas para combatir la corrupción y así sancionar los actos de lavado de activos, cohecho y confusión, es decir, recibir gratificaciones o exigirlas para atender favorablemente, así como el... ¿Cuántos juicios desde antaño se han instaurado para sancionar los actos de peculado? En algunos casos, incurriendo en exageración y con evidente ánimo de persecución política. Donde interviene la política, todo se daña. Por lo tanto, es evidente que la corrupción es un tema de problemática social que afecta directamente al pueblo mediante el abuso del poder o manipulación política para obtener beneficio propio de pocos. Entonces, es necesario hacer conciencia de que esta situación no llevará a la perdición humana si no hacemos nada ante este acto deshonesto. Lamentablemente, esta realidad no podemos eliminarla completamente. Sin embargo, no cabe duda de que impulsando a realizar soluciones que permitan la prevención y reducción del nivel de corrupción va a ayudar a mejorar la calidad de vida de cada individuo. De tal modo, se considera que la solución viene desde casa y la educación. Estos aspectos son fundamentales para lograr un cambio, ya que fomentando la teoría y la práctica de valores les va a permitir reconocer su identidad, su forma de pensar o ser. Entonces, si desde pequeños se les inculca a desarrollar su propia identidad con valores positivos, pero también haciéndoles entender de que el equivocarse no justifica sus malos hábitos, esto ayudará a fomentar ciertos valores como el amor, el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la tolerancia, entre otros. Vale la pena recordar que la educación no cambia el mundo, sino cambia las personas que cambiarán al mundo. De tal manera, contribuye a la formación del ser humano, a tener una visión favorable para la sociedad, a ser unos ciudadanos partícipes del bien común, a ser protagonistas del avance del pueblo. Por lo tanto, tenemos que dejar de ser conformistas, no permitir la influencia de lo negativo en nuestras vidas, luchar por nuestros derechos civiles, prevalecer la justicia social y construir un pensamiento enriquecedor. Necesitamos una nación donde la corrupción no es una
forma consentida de gobernar. Javier Díez Consejo.